fue prácticamente le dejaron las puertas abiertas a todo el mundo para que pudieran ir y consultar y acceder a toda la información que se filtró. Yo no lo percibo más bien como un ataque, sino que como un descuido propio de la empresa por no tomar las medidas necesarias para proteger y resguardar la información, ¿verdad? Ni siquiera eran más mínimas que podrían ser la protección de los servidores que resguardan la información importante con algún tipo de autenticación, en este caso contraseña, no existía. Ok. ¿A quién le tocó el caso de las elecciones? En nuestro grupo. Perdón. ¿Y cómo le fue con ese? Realmente investigamos el trasfondo, es bien interesante, ya que, claro, el evento de las elecciones es una fiesta cívica, en este caso de Estados Unidos, pero bajo ese contexto, ¿quién se intervino Cambridge Analytica? O sea, la campaña de Trump o los que estaban a cargo de la campaña de Trump, lo que hicieron fue contratar los servicios de esta organización, pues que sabían que esta organización había prestado servicios o había influido más bien en otras elecciones populares en diversos países del mundo. Pero la controversia era de que ellos estaban básicamente cargando los dados, en el sentido de que estaban, bueno, entre comillas, haciéndole ver a la gente el mundo como ellos lo querían ver a través de diversos, creo que eran 500 datos por cada votante que ellos decían que tenían, y en base a eso les tiraban la información que ellos querían o cómo querían que viera el mundo, ¿verdad? Cuando nos dan lo que queremos, perdón, cuando saben lo que queremos y nos ofrecen exactamente eso, creo que es bien difícil resistirse, ¿verdad? Sí, entonces la controversia era cómo usan nuestros datos, o sea, y básicamente casi nadie lee los grandes contratos con letra pequeña, entonces solamente instalar una aplicación, darle a aceptar y darle a siguiente. Exactamente, entonces yo creo de que algunas veces nos conocen mejor ellos que nosotros mismos, ¿verdad? El perfilado que tienen ellos de nosotros creo que es mucho más exacto que una descripción que nosotros podríamos dar de nosotros mismos. ¿Y el otro grupo cómo le fue? Bien, en nuestro caso estuvimos viendo sobre el WannaCry y la importancia de las copias de seguridad, porque muchas empresas, como sus copias de seguridad no estaban hechas o no las iban haciendo como se debía, pues les tocó pagar, incluso algunas pagaron y nunca recibieron la información nuevamente y solamente perdieron el dinero por no seguir esas políticas de seguridad, de hacer las copias y, más importante aún, probar esos respaldos, porque no solamente bastaba con hacerlas, porque a muchas las hacían, pero cuando intentaron restaurarlas, vieron de que no les funcionaba. Entonces también es importante no solo hacer las copias, sino también probarlas para asegurarnos de que sí funcionan. Exacto. Una práctica es que después de que se haga el respaldo, hay que probarlo, ¿va? Y lo que les comentaba un día, contra el ransomware, lo más efectivo son los respaldos fuera de línea, ¿verdad? Bueno, ya vemos 8 compañeros y creo que podemos comenzar a trabajar. Fíjense de que digamos, en la clase anterior, en la reunioncita que tuvimos, la clase anterior, estuvimos viendo algunos riesgos. Esos riesgos los tomamos de un estudio que hizo Gartner, en la que ellos presentaban ahí algunos
algunos riesgos. Este día vamos a seguir viendo esos riesgos, solo que los vamos a revisar y vamos a hacer una comparación también con las Cloud Security Alliance, que es una empresa que es una asociación de los principales proveedores de servicios en la nube que han creado también su propio análisis de riesgo, digamos. Entonces, este día yo desearía de que puedan ingresar al aula virtual. Antes que todo, quisiera preguntarles si existe la posibilidad de que todos, yo le voy a cambiar ahí el tiempo, que todos puedan enviar el documento, digamos, del grupo, digamos, ciberseguridad, que todos los integrantes puedan mandar el documento para que se me facilite a la hora de hacer las anotaciones ahí. Esto es para que, como la plataforma no identifica que es un grupo, ¿verdad? Entonces, desearía si existe la posibilidad que todos puedan subir el mismo documento, ¿verdad? Que subió su grupo. Entonces, les agradecería eso, ¿verdad? La otra cosa que quisiera que lo hicieran quizás entre hoy y mañana, ¿verdad? Le vamos a cambiar el tiempo ahí para que lo puedan hacer. La otra cosa es de que allí en el aula virtual, si ustedes revisan este día, hemos puesto ahí algunos documentos, ¿verdad? Lo primero que yo quisiera presentar este día es la rúbrica para el foro. En esta semana que viene hemos colocado ahí un foro en el cual podemos dar nuestras opiniones, ¿verdad? Dar las opiniones sobre los principales desafíos a los que nos enfrentamos al usar servicios en la nube. Entonces, esos desafíos están, digamos, puestos desde la perspectiva de los que aseguramos esas infraestructuras, ¿verdad? Desde la perspectiva de seguridad, desde la perspectiva del responsable de tecnologías de información. Entonces, yo desearía de que ustedes, en primer lugar, le puedan dar una lectura a la rúbrica, ¿verdad? Eso siempre es importante, darle una lectura a ese documento y ver ahí cuáles son, digamos, cuáles son nuestras opiniones y cuáles son nuestras, digamos, aportes que vamos a hacer a este tema, ¿verdad? Entonces, va a estar abierto ahí toda esta semana. Quizás lo vamos a dejar hasta quizás después de la próxima semana. Creo que es tiempo para disfrutar con la familia, ¿verdad? No va a estar abierto la otra semana, pero quizás lo vamos a abrir después de la semana de vacaciones. Lo vamos a dejar cerrado solo con la finalidad de que ustedes no puedan estar pensando en eso, ¿verdad? Sepan de que no se puede hacer nada. Así de que puedan disfrutar el tiempo con su familia. Para este día, vamos yo les he puesto allí unos documentos en la plataforma. Esos documentos desearía que ustedes los puedan descargar. Allí está cómo vamos a trabajar para este día y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a seleccionar uno de los estándares que están ahí. Me parece que está el 27001, está el 27002, me parece que está el 27017 y está el 509 de la NIS, de la serie 500. No, es la 299 de la serie 500. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahí es que cada grupo
cada uno de los grupos bienvenido, Oscar. Buenas noches. Cada uno de los grupos que estamos ahí, vamos a considerar uno de los estándares que están ahí y vamos a presentar nuestras conclusiones. Las conclusiones serán quizás unos 10 minutos para que ustedes puedan dar ahí su punto de vista. Hay una aproximación ya en la presentación que les subí la semana pasada, que se llamaba sobre la cadena de valor. Ahí ya están ahí lo que discutimos, los riesgos y cómo se mitigan y qué debe de saber el empresario acerca de esos riesgos. Esos riesgos los tomamos de un estudio que hizo Gartner. En esta noche yo les presento también un documento como una aproximación a los riesgos de la computación en la nube que hizo la Cloud Security Alliance, CSA. Esta organización también hizo un análisis de riesgo y quisiera que los comparáramos, ¿verdad? En lo que vamos a trabajar es en lo siguiente. Vamos a darle una lectura rápida a los documentos y quisiéramos de que del documento que tomemos, en primer lugar quisiera que hiciéramos un análisis de tres tipos de riesgos. Los riesgos que se enfrentan los clientes de los servicios en la nube, en este caso seríamos nosotros, ¿verdad? Los riesgos que se enfrentan por los proveedores de esos servicios, valga decir Amazon, Google Cloud, Azure, IBM, Alibaba, y también los riesgos que puede enfrentar el gobierno. Entonces, en cada uno de esos estándares podemos nosotros ver cuál es como una aproximación que ellos hacen para enfrentar y las recomendaciones que ellos dan en cada uno de estos rubros. Después de eso, vamos a pegarle una revisada nuevamente a esos 7 riesgos que identifica Gartner, que yo les subí también allí en el aula virtual ese documento, esa investigación que hizo Gartner. Ahí está en inglés nada más, así que ni modo, nos va a tocar leer en inglés en esta noche. Entonces están ahí la investigación que hizo Gartner. Entonces veamos en cada uno de los diferentes documentos que tomemos, que son estándares, ¿verdad? ¿Cuál es la forma en el que estos estándares enfrentan a esos riesgos que ha identificado Gartner? Quisiera decirles de que muchos de esos estándares tomaron como base estos dos análisis que nosotros estamos considerando y que vamos a ver esta noche. O sea, análisis de riesgos, dos perspectivas de análisis de riesgo. Muchos de estos marcos de seguridad los consideraron para las modificaciones que le han venido haciendo, que les hacen actualmente. Es decir, estos análisis de riesgos, el que hizo Gartner como el que hizo la Cloud Security Alliance, son muy relevantes en términos de dar como una perspectiva a los riesgos a los que nos enfrentamos. Entonces, por eso es que los vamos a estudiar esta noche, ¿verdad? Vamos a analizar esos dos documentos. Y de último, vamos nosotros a hacer una comparación de los dos análisis, y yo quisiera que a la opinión del grupo de trabajo, ¿verdad? Si logran tener una opinión consensuada, porque puede que dentro del grupo diverjan opiniones, ¿verdad? Y es válido también. Quisiera que ustedes dijeran por qué y cuál de ellos es como más real, enfrentándose a las vulnerabilidades que nosotros vamos identificando en las noticias. Entonces, ahí están los documentos. Quisiera que ustedes descargaran esos documentos y les peguen una leída somera, porque es una lectura muy rápida la que tenemos que hacer.
pero nos va a permitir, digamos, ver estas dos fuentes de riesgos identificados, ¿verdad? Que proveen, digamos, como una forma un poco ya más formal de, digamos, de identificar grupos de riesgo, porque en cada uno de estos riesgos, ya cuando los convertimos en vulnerabilidades, se convierten en muchas vulnerabilidades. Y de los marcos, de los principales marcos de trabajo para asegurar la computación en la nube. Todavía no estamos hablando de la privacidad de los datos en la nube, sino que solo estamos hablando de cómo proteger la infraestructura, cómo proteger los servicios en la nube. Estamos hablando todavía, no estamos hablando, digamos, de los mecanismos que le dan un poco más de privacidad al usuario, ¿verdad? Sino que estamos hablando básicamente de cómo proteger esa, ya sea la plataforma, la infraestructura o el servicio que nosotros tomamos. Entonces yo quisiera de que quizás a través del chat del chat que tenemos aquí en Google Meet, ustedes pudieran escoger cada uno de tal forma que los demás pudiésemos enterarnos de cuál escogen ustedes, ¿verdad? Para darle, digamos, para darle ya forma, y ustedes se quedan trabajando un momento con el análisis de eso. Entonces, quisiera que cada grupo nos dijera a todos los demás cuál de los estándares va a considerar para su análisis, base para su análisis. Quedan ahí, yo los invitaría a que le peguen una revisada, ¿verdad? De todas formas, vamos a pegar una revisada nosotros un poco más al detalle, pero ustedes deben de ser, digamos, si van a trabajar con este tipo de servicios, sería muy importante que tuvieran una idea, por lo menos general, de cómo cada uno de estos estándares va aproximando la seguridad. Entonces, quedamos allá a la espera. Ustedes escogen cuáles son los estándares que van a considerar y nos los dicen, nos los hacen saber a los demás para que no sea el mismo en dos equipos de trabajo, ¿verdad? Ya saben, la idea ahí es de que el primero que lo escoge se queda con ese estándar en caso hubieran dos que seleccionaran el mismo, ¿verdad? Entonces los espero para que ustedes seleccionen allí cuál es el estándar que vamos a considerar. Ahí Cristian nos dice que va a considerar la ISO 27017. Excelente, ajá, muy bien. Y los otros grupos también pueden escoger. Ahí está la 27001, está la 27002 y la NIST, ¿verdad? ¿Cómo vamos los otros grupos ahí escogiendo? Erickson, tú eres 27001, ¿verdad? Ok. Quedan dos todavía, la 27002. Juan Alas. Le han tenido un poco de temor a la NIST, ¿verdad? La NIST es muy práctica, muy práctica, más práctica que los otros. Entonces nos quedaría ahí con el otro grupo, con las NIST, ¿verdad? Entonces, ¿por qué triste, Cari? Se dará cuenta de que es muy entretenida esa norma. De verdad que sí. Y que se no cada... Tiene muchos anexos.
muchos han hecho muchas páginas de anexos, no vea el tamaño de la norma. Bueno, vamos Le tomo la palabra. vamos a darnos, ¿les parece? Nos damos media hora, igual que en la ocasión anterior, y luego nos escuchamos. A ver, yo sé que van a salir con unas ideas muy frescas después de pegarle por lo menos una aproximación a esas normas y también contrastarlas con los análisis de riesgos que han hecho estas dos corporaciones, Gartner y la CSA. Entonces nos vemos en media hora. Y ahí vemos qué es lo que hemos discutido, ¿verdad? Y cuáles son nuestras conclusiones. Nos vemos entonces en media hora. Perfecto, gracias.